Listo. Go live. Ay, caramba. Este no está, ¿verdad? Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Habíamos dicho que íbamos a hacer una transmisión a las 7:30 hora Venezuela. Vamos a esperar algunos minutos, un minuto en realidad, para que se estabilice la conexión y poder empezar con la transmisión que habíamos previsto, sobre todo para explicar lo que han sido las últimas 48 horas. Saludos a la gente que se está conectando. De este lado tenemos el Periscope, de este lado tenemos el Instagram Live. Saludos, Elki Bejarano, nuestra compañera por mucho tiempo en el Universal, siempre se conecta de primero. También nuestro amigo desde Houston, nuestros amigos desde Houston, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Siempre te veo en Instagram Live, es lo que nos queda. Bueno, creo que ya tenemos suficiente masa crítica tanto en Instagram como en Periscope para empezar con, primero, decir que sobre todo nuestro pésame a las personas a los familiares, amigos, afectos de las personas que fallecieron el día de ayer en distintas protestas en el país. Adicionalmente decir que lo que ha ocurrido hoy, sobre todo en el municipio de Chacao, el reporte hasta las 6 p.m. de Salud Chacao hablaba de 46 personas que fueron atendidas en Salud Chacao. 20 de esas 46 personas en Salud Chacao fueron atendidas por recibir impactos de perdigones, entre ellos varios de nuestros compañeros de la prensa, hoy fotógrafos, camarógrafos, periodistas, nuestros compañeros de BPI especialmente. Hoy pareciera que la represión o la orden de alguna u otra manera estaba enfocada hacia la prensa, hacia quienes están haciendo cobertura diariamente, tratando de mostrarles, si están en Venezuela o fuera de Venezuela, lo que está ocurriendo. Yo les decía, antes de entrar con el análisis de las 48 horas, para revisar los números del día de hoy: 46 atendidos en Salud Chacao, 20 por perdigones, 13 de esos 46 tienen algún tipo de traumatismo severo, 3 por inhalación de gases. 2 de esos 46 entraron para ser atendidos por Salud Chacao por impactos de armas de fuego. Recuerden que 20 por perdigones y 2 por armas de fuego. Según los reportes que hay de todas las protestas, de los 397 centros de protesta que había, o puntos de protesta que había en el país el día de hoy, se habla de solamente hoy, 1 de mayo, de 78 heridos y 89 detenidos. En total, no solamente en Caracas, sino incluyendo Caracas y el resto de las ciudades del interior del país. Saludos desde California, vemos aquí en el Periscope rápidamente, o la transmisión en vivo de Twitter en realidad. Saludos a los amigos que están en Estados Unidos. Hay algunos de Europa, pero creo que están trasnochados ya por la diferencia horaria. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Traté de ordenar las ideas que vamos a compartir. Bienvenidos sus comentarios y sugerencias. También saludos desde Buenos Aires, desde Puerto La Cruz. Aquí hay alguien desde España y desde Chile. Bueno, saludos a todos. Siempre repito, lo decíamos en el anterior live, que hablaron muy bien, o la última vez que estuve entre Montevideo y Buenos Aires, en parte del sur, pues todas las personas con las que pude conversar hablaron maravillas de la inmigración venezolana. Bueno, entremos en materia, que es lo relevante. Sobre todo entender las últimas 48 horas, tenemos informaciones que van, informaciones que vienen, historias que van, historias que vienen, historias que se parecen contradecirse entre sí. Yo creo que es importante, sobre todo para entender lo que pasó el día de ayer, que hagamos un breve recuento de lo que habíamos conversado en el último live, porque decíamos que teníamos dos opciones: la que marcaba el Grupo de Lima, que era cese de usurpación, o desde la comunidad internacional teníamos dos opciones: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, mientras que el Grupo de Contacto Internacional, los técnicos del Grupo de Contacto Internacional, hablaban más o se inclinaban más por un proceso electoral previo
al cese de la usurpación y a un gobierno de transición. Todo esto lo desarrollamos en detalle en el live de la semana pasada. Muy bien. Si en este momento entonces, bajo esas dos premisas, tanto la que marca la comunidad internacional a través del grupo de contacto, como la que marca la Unión Europea a través del Grupo Contacto Internacional, donde también se encuentra el gobierno de Uruguay, creo que llegamos a la conclusión, o ustedes llegaron a la conclusión, que ninguna de las dos hojas de ruta eran viables en este momento. La del Grupo de Contacto Internacional, porque no hay condiciones para hacer elecciones con Maduro en el poder, de eso hablamos bastante la semana pasada, y la del Grupo de Lima, porque al día de hoy los dos grupos, tanto quien soporta a Maduro en el poder como la oposición venezolana, parecieran ser de un similar tamaño en cuanto a su incidencia, y ninguno tiene la suficiente capacidad de imponerse el otro, de aniquilar políticamente el otro, para imponer, vale la redundancia, su plan A. Y eso nos llevó a lo que ocurrió el día de ayer, el 30 de marzo. Ya por aquí nos preguntan qué se sabe del documento que debía publicarse de 15 puntos, ya vamos a hablar de eso. De todas maneras, a las 8 de la noche hay una entrevista en la televisión de Estados Unidos con Donald Trump sobre Venezuela, capaz y habla mucho más sobre el documento de 15 puntos, antes que Donald Trump nos vaya a tubiar. Hacíamos el recuento de las opciones, Grupo de Lima, Unión Europea, ya de eso conversamos, así que llegamos al 30 de marzo donde, en teoría, o extraoficialmente lo que se dice, había un acuerdo. Porque todas las opciones están sobre la mesa. Y cuando se dice que todas las opciones están sobre la mesa, muchos piensan en la intervención militar, pero también hay que pensar que está abierta la posibilidad de negociar con el chavismo, o negociar con algunos factores del chavismo. Y hasta el día de hoy lo que sabemos es que había una negociación, o existía una negociación en marcha con algunos factores de la coalición, tanto militar como civil, que soporta a Nicolás Maduro en el poder. Ayer ya el gobierno de Estados Unidos hablaba de 3 personas básicas, de 2 para no complicar tanto, del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno. Y básicamente lo que se ha dicho extraoficialmente, en Instagram ya nos preguntaban sobre el documento de 15 puntos, que se había acordado, o en teoría es lo que se dice extraoficialmente. Como no hay posibilidades de hacer unas elecciones previas y no hay posibilidad de que cese la usurpación en el momento, de la forma que se había previsto, o por lo menos así se entendía hasta el día de ayer, se propuso, o alguien propuso y algunos grupos acordaron, todavía falta saber quiénes acordaron esto, pero hablar entonces de una junta de transición o de un gobierno dirigido por una junta cívico-militar de transición. Esa junta, en teoría cívico-militar de transición, estaría integrada al menos por 4 personas. 2 generales o 2 representantes del alto mando militar, entre los que se incluiría Vladimir Padrino López, y 2 representantes del Tribunal Supremo de Justicia, entre los que se incluiría el presidente del TCJ, en este caso Michael Moreno. La forma en que se equilibraría esa junta cívico-militar después dependería de quién sería el otro militar y quién sería el otro abogado o el otro representante del Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto es extraoficial. Nadie ha salido públicamente a decir esto, lo que se acordó era así, y está en el documento de 15 puntos que nos preguntaban en el Instagram Live. Sin embargo, extraoficialmente seguimos hablando o se sigue hablando de que había un preacuerdo de que eso ocurriese. En paralelo, no necesariamente tiene que ver con el acuerdo que estamos mencionando, se adelantó una jugada, o se dice que se adelantó una jugada que se había preconcebido o preacordado en la oposición, que fue el evento del 30 de abril que marcó el día de ayer, liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López, que implicó la salida de Leopoldo López, la liberación de Leopoldo López de su prisión domiciliaria, para estar algunas horas en la calle y finalmente estar en calidad de huésped o en calidad de protegido. No está muy claro el estatus en este momento de Leopoldo López y de su familia, pero sí estar en calidad de protegido dentro del territorio español, considerando que la residencia del embajador de España en Venezuela es territorio español. Hay muchos rumores sobre el evento del día de ayer. De hecho, notas internacionales hablan que tanto Leopoldo López como Guaidó jugaron posición adelantada.
Algunas notas sugieren que no se jugó posición adelantada, sino lo que se hizo fue tratar de generar un evento o tratar de adelantar el evento, no porque se quisiese jugar posición adelantada, sino porque el riesgo de que se desbaratara la negociación que había o se desbaratara la prisión domiciliaria de Leopoldo López y fuera otra vez recluido en Ramo Verde, o que se pretendiese apresar a Juan Guaidó, crecía con el paso de las horas. Así que para evitar tanto la prisión de Guaidó como el regreso de Leopoldo López a Ramo Verde, decidieron adelantar un proceso que algunos dicen que iba a ocurrir el día de mañana, otros dicen que iba a ocurrir el día domingo. Lo que está claro, o lo que empieza a quedar claro en este momento, es que no necesariamente la actuación de López y Guaidó del día de ayer está relacionada con ese acuerdo que existía en donde se involucraba al Tribunal Supremo, Alto Mando Militar o Ministro de la Defensa y otros componentes de la coalición cívico-militar que integra o que soportan el poder a Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy creo que, o hasta este momento, hasta ahora, pareciera que es mejor ver estos eventos por separado, aunque terminaron ocurriendo el mismo día. Independientemente de cómo ocurriesen esos dos eventos, lo que sí queda claro es que inicialmente la mayoría de los analistas ayer en la noche sugerían que había sido un fracaso rotundo para la oposición, lo que ocurrió el 30 de abril, que Nicolás Maduro iba a salir fortalecido, que el liderazgo de Juan Guaidó iba a decaer profundamente, y sin embargo esos análisis quedaron en entredicho o terminaron viéndose que no eran correctos con lo que ocurrió el día de hoy, 1 de mayo. Primero, con las concentraciones, con la asistencia de los ciudadanos a las distintas marchas, concentraciones que había el día de hoy. Segundo, con la postura de la comunidad internacional, tanto ayer y hoy. Y tercero, con lo que recientemente acaba de decir Nicolás Maduro hace un par de minutos. Quisiera entonces decir que el día de ayer la gobernabilidad, en otros live, excusen un momento, en otros lives siempre hemos dicho que la capacidad de Maduro de mantener el poder está asociada directamente a su capacidad de mantener los privilegios del alto mando militar. Y en líneas generales, esa gobernabilidad de Maduro ahora está mucho más afectada, pues mucho más susceptible a otros elementos que no estaban en juego hasta el 30 de abril. Evidentemente, la capacidad de Maduro de mantener los privilegios de los militares pasa por las sanciones, cómo logra surfear o no las sanciones, y pasa adicionalmente por el impacto que tengan esas sanciones en el día a día y en la precarización de la vida de los venezolanos. Ayer, 30 de abril, se unió un factor que no estaba en el cálculo, que es la confianza que puede tener Nicolás Maduro de ahora en adelante en las personas que integran no solamente el alto mando militar, sino que además integran parte de la coalición civil que lo soporta en el poder. ¿Puede Maduro confiar o no en sus militares y en los civiles que se sientan con él, a sabiendas que, según lo que ha dicho Estados Unidos, pretendían entregarlo para abrir un proceso de transición donde Maduro no iba a detener el poder? Esa es una duda que no tenemos respuesta en este live, pero seguramente Maduro tampoco la tiene. El día de hoy, hace un par de minutos, Maduro decía que lo de ayer fue una olla de la oposición, que es falso, que se conversó, que se habló, que el gobierno de Estados Unidos conversó o habló con representantes del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, o con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que después dijo, una aparente contradicción a estas primeras palabras, que los habían engañado, es decir, que Michael Moreno y Vladimir Padrino habían engañado a quienes Maduro califica como golpistas venezolanos, haciéndoles creer que le iban a dar la espalda a Maduro. Así que en líneas generales, con sus palabras, Maduro termina aceptando que sí hubo algún tipo de conversación. Lo que no queda claro es si esa conversación, él estaba al tanto inicialmente de esa conversación, o se enteró, como la mayoría de los venezolanos, el día de ayer, cuando los representantes del gobierno de Estados Unidos, para ser muy coloquiales en esto, tiraron al pajón a Vladimir Padrino López y a Michael Moreno. Así que básicamente a partir de ayer sí cambió mucho la dinámica política en Venezuela, porque salvo que se demuestre que lo que dijo el gobierno de Estados Unidos no es cierto, va a quedar ese halo de duda
o van a aumentar los incentivos para que la coalición gobernante desconfíe entre sí. Evidentemente, si hay dos grandes ganadores en el día de ayer, la Fuerza Armada Venezolana y Diosdado Cabello, por razones diferentes. La Fuerza Armada porque, como habíamos explicado en otros live, la estrategia de la oposición con la Fuerza Armada no ha sido la correcta, no han logrado, el discurso opositor no ha logrado llegar a la Fuerza Armada, y aquí pudiésemos estar mucho tiempo hablando sobre este tema. La ley de amnistía no surtió el efecto que se esperaba porque, como hemos dicho, los militares venezolanos aspiran a recibir, más que una ley de amnistía, garantías de que van a participar en el próximo gobierno, que pueden mantener negocios, que van a ser relevantes en el proceso de transición. Y eso hasta el día de hoy no se le ha ofrecido. Sin embargo, desde el día de ayer quedó claro que los militares venezolanos, la participación de los militares venezolanos, quieras o no, es esencial en un proceso de transición, y que una transición, al menos con lo que ocurrió el día de ayer, guiada exclusivamente por la oposición venezolana, tendría muy difícil garantizar la gobernabilidad del país. Diosdado Cabello sale también favorecido, y sale favorecido básicamente, excusen aquí los amigos de Instagram Live, y sale favorecido básicamente porque recobra el poder que había perdido en el SEBIN, y porque, por razones diferentes a las que hemos venido hablando, Diosdado demostró ayer que es tal vez el único que le es leal a Maduro, no porque quiera ser leal a Maduro, sino porque lo necesita en el poder para no perder sus cuotas las cuotas que tiene hasta el día de hoy. Así que Diosdado ayer logró acercarse otra vez a Maduro, logró estrechar mucho más su vínculo con Maduro, porque tampoco es cierto que estaban tan distanciados. Y Diosdado terminó demostrando el día de ayer, o le terminó demostrando a Maduro, que es uno de los pocos leales que tiene dentro del gobierno venezolano. Así que del lado de la oposición también ocurrieron cosas el día de ayer. Primero, le toca a Guaidó en este momento demostrar si puede o no mantener el liderazgo dentro de la oposición, especialmente por todos los rumores que empiezan a circular sobre cómo se enteraron el resto de los partidos políticos y el resto de los líderes políticos de la actuación de Leopoldo López y de Juan Guaidó el día de ayer. Creo que termina siendo obvio que ese tipo de movimiento no lo podía conocer mucha gente. Mientras más gente sepa de algo como lo que ocurrió el día de ayer, pues la probabilidad de que se desarme antes de tiempo es evidentemente mucho mayor. Sin embargo, empieza a haber como mucho ruido, o se está generando mucho ruido, y esto sería ideal que la oposición venezolana pueda disminuir ese ruido a la brevedad posible, sobre cómo los principales líderes políticos del país se enteraron el día de ayer. Y tal vez aquí personalmente habría que hacer una crítica a lo que ocurrió en el distribuidor de Altamira, porque estando la mayoría de los diputados ahí, es de suponer, y siendo este un proceso que está guiado por la Asamblea Nacional, dirigida a su vez por Juan Guaidó, la Asamblea Nacional a lo mejor hubiese sido prudente que sesionara el día de ayer de forma de emergencia, un acto simbólico evidentemente, en el distribuidor de Altamira. Eso no ocurrió. De hecho, afortunadamente eso no ocurrió, porque lo más probable es que en las próximas horas o en los próximos días el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena, emita algún tipo de orden de levantar la inmunidad a varios de los diputados, principalmente a quienes acompañan a Guaidó, a Juan Guaidó en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, o por lo menos es lo que se especulaba hasta el día de hoy en la mañana. El día de ayer también demuestra, y el 1 de mayo, y el silencio del Tribunal Supremo el día de hoy, que va a haber algunas sanciones, pases de facturas quirúrgicos del chavismo hacia la oposición venezolana. Y cuando hablamos de pases de factura quirúrgicos nos referimos exclusivamente a procesos legales de levantar inmunidad a los diputados, especialmente a quienes integran la Junta Directiva o a las principales cabezas de los partidos que hacen vía en la Asamblea Nacional. Y adicionalmente vamos a ver que se va a intentar desarticular todo el movimiento de calle que pueda existir. La represión que se vio el día de hoy, que fue muy similar a la de 2017 y 2014, hace suponer que lo que vamos a ver en los próximos días en cuanto a manifestaciones, concentraciones, va a recibir un trato muy fuerte
va a haber una represión muy fuerte de los cuerpos de seguridad del Estado que van a sacar lo peor de sí para tratar de que el venezolano no siga movilizado. Porque si ayer se equivocaron los analistas, el principal punto que se equivocaron ayer los analistas es en suponer que el evento del 30 de abril había desmoralizado al opositor venezolano, había provocado desesperanza en el opositor venezolano. Eso no se vio hoy, sinceramente. El día de ayer pareciera que en el análisis que hace el ciudadano de a pie, simplemente fue un paso más en un proceso que ya se entiende que es complejo, para garantizar el cese de la usurpación. Así que si algo hay que destacar positivamente, si algo hay que destacar positivamente de la jornada de hoy, tiene que ver mucho con que se mantuvo la movilización de los ciudadanos, a pesar de lo que puede haberse interpretado como una derrota o como un fracaso de la estrategia que había marcado Guaidó el día 30 de abril. Nos siguen preguntando por el documento de 15 puntos. Si Abrams habla de que hay un documento de 15 puntos, pues evidentemente no vamos aquí a decir lo contrario, porque si alguien debe tener ese documento es el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, no queda claro, lo que sí, por lo menos la información que hay hasta este momento, si ese documento de 15 puntos incluye lo que extraoficialmente se habla como la creación de una junta de gobierno con 2 generales y 2 representantes una junta de gobierno cívico-militar con 2 generales y 2 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia para que guiaran un proceso de transición una vez que Maduro abandonase el poder. Esto además se une con muchos de los elementos que se habían dicho ayer, lo colocamos en nuestras redes sociales. En la mañana se hablaba mucho, fuentes cercanas a Miraflores, fuentes cercanas al chavismo, se hablaba mucho de la exigencia de algunos grupos de poder, tanto civiles como militares, para que Maduro buscara una salida, para que ofreciera una salida a la crisis que se mantiene en el país, y que esa salida, por lo menos hasta donde se me confió la información, implicaba un adelanto de elecciones. El problema con la oferta de adelanto de elecciones, y creo que lo hemos hablado reiteradamente, es que un proceso electoral como el 20 de mayo va a repetir los errores del 20 de mayo. Es decir, no solamente decir que se van a adelantar elecciones porque se van a adelantar, hay que dar toda una serie de garantías políticas y técnicas, y más allá de las garantías políticas y técnicas, hay que dar suficientes elementos o suficientes razones o incentivos para que usted que está en su casa, usted que está en Perú, Buenos Aires, Estados Unidos, Europa, decida volver a confiar en el voto como instrumento de cambio, o decida que el voto realmente es un instrumento de cambio. Voy a tratar de ver algunos de los mensajes que están llegando. Empiezo con los amigos del Instagram Live. Joja 71, siempre tengo problemas para leer los users. ¿Cómo crear una junta de gobierno transitoria solo con representación del actual gobierno? La pregunta es buena, porque en teoría ese 4, esa junta cívico-militar de 4 personas, 2 militares y 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en teoría debería ser 2 y 2. Claro, dependiendo de cómo se comporte ese otro general o ese otro magistrado, más que un 2 y 2, terminaría siendo un 3 y 1. Especialmente porque hay muy poco de dónde escoger dentro del Tribunal Supremo de Justicia para decir que pueden ser representantes, o para decir que esa persona que vas a escoger dentro del Tribunal Supremo de Justicia no va a ser cercana a la revolución bolivariana. Jesús Roja Fotos, ¿pudiese Leopoldo estar negociando la salida de Maduro? Bueno, Leopoldo es una parte importante de todo este proceso que ha venido ocurriendo y que está liderando Juan Guaidó, así que evidentemente seguramente Leopoldo López, el teléfono de Leopoldo López o las comunicaciones Skype o transmisiones, videoconferencias, etcétera, con bastante seguridad, eso sí, seguramente Leopoldo López ha participado en algunas reuniones, pero es obvio que lo que se ha dicho en esas reuniones pues solamente lo conoce de él. De hecho, de la salida de Leopoldo López de su prisión domiciliaria, lo que hay más que todo es un video en donde se asegura que está tratando de sacarse el grillete electrónico con un alicate.
el grillete electrónico previamente desactivado. Recuerden que Leopoldo, desde que está con arresto domiciliario, tiene un grillete electrónico, cual película, aunque en este caso no se trata de un film ni nada por el estilo, un cambio de guardia del SEBIN bastante constante y una revisión periódica. Cuando digo revisión periódica, revisión de varias horas al día, para constatar que el grillete funciona o funcionaba y estaba puesto correctamente. Sin embargo, esa Junta Cívico-Militar, para seguir retomando el punto del Instagram Live, va a depender mucho de quienes la integren. Podemos caer en la dinámica de una Junta Cívico-Militar que sea prácticamente representando solamente al 15% de la población, y cuando nos referimos al 15% de la población, hablamos exclusivamente de quienes en este momento se autodefinen como chavistas. Joseph85, ¿se sabe algo del pronunciamiento de Michael Moreno hoy? Se reunieron informalmente los magistrados, todos los magistrados, los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Informalmente se les dijo a todos los magistrados que iba a haber un pronunciamiento de la sala plena, que no tenían derecho a saber cuál era el pronunciamiento de la sala plena, y no se dijo más nada. Podemos presumir, por la información que existe, que ese pronunciamiento de la sala plena va a ir en una ruta similar a la que en su momento se marcó con Juan Guaidó: levantar la inmunidad, abrir un proceso, porque en realidad el chavismo no tiene suficiente fuerza, o ha demostrado no tener suficiente fuerza, para imponerse o aniquilar políticamente a la oposición venezolana. ¿Qué esperas de Trump hoy?, dice Jesús Roja Foto. Del presidente de los Estados Unidos se puede esperar cualquier cosa. Seguramente va a ahondar mucho en las negociaciones que existían, quienes estaban en esa negociación. Habrá muchos que dirán que, bueno, porque Estados Unidos diga que Vladimir Padrinos y Michael Moreno estaban en la negociación, eso no necesariamente es cierto. Y efectivamente, eso no tiene por qué ser cierto, puede ser parte de una estrategia. Sin embargo, crea incentivos para desconfiar. Y crea incentivos para desconfiar no entre los opositores, sino entre la propia coalición que gobierna y soporta a Maduro en el poder. Gracias por la respuesta. ¿Se conoce algún contacto con rectores del CNE dentro de las negociaciones actuales? No. Sinceramente no. Si la pregunta es concretamente sobre Tibisay y Lucena, no. Ni sobre el resto de rectoras tampoco. Y sobre Luis Emilio Rondón o sobre Andrés Brito o los otros rectores que también hacen vía dentro del CNE, no han salido a relucir sus nombres en ninguno de las informaciones extraoficiales. Voy a tratar de leer ahora parte de los comentarios que están en el Periscope. ¿Crees que el punto de quiebre vendrá por parte de los militares o la presión de Estados Unidos? El día de ayer se demostró que los militares venezolanos son indispensables para el proceso de transición. Y desafortunadamente, como hemos dicho en el pasado, la oposición venezolana ha fallado en comunicarse con los militares venezolanos y ofrecerle incentivos que interesen a los militares venezolanos. También esta mañana había una discusión en uno de los grupos de WhatsApp, uno de los tantos grupos de WhatsApp que existen, y voy a tratar de parafrasear lo que decía nuestro amigo periodista Alonso Molairo. Alonso, en ese grupo, en esa discusión, decía que bueno, que ya está también bueno el tema de los militares, en el sentido que desde la parte civil se ha tratado de dar la mayor cantidad de incentivos, se ha tratado de comunicarse con ellos, y bueno, pareciera que el militar venezolano tampoco quiere hacer una visión más amplia, un análisis más amplio, y que todo lo que se le propone a los militares venezolanos no les agrada, no les gusta. Y básicamente lo que se les está pidiendo a los militares venezolanos es que actúen apegados a la Constitución. Básicamente eso. Pero bueno, retomando el punto, la ley de amnistía, o siguiendo con ese punto, la ley de amnistía lamentablemente no ha cumplido con las expectativas de los militares venezolanos, que, como insisto, aspiran a recibir pruebas no, pero sí aspiran a que se les demuestre que van a ser importantes en la transición, que van a ser importantes en el desarrollo del país, y que van a ser importantes, cuando digo van a ser importantes, es que van a mantener cuotas de poder en un eventual gobierno de transición o en una eventual junta de transición o gobierno de unidad nacional.
Vamos a tratar de seguir viendo algunos de los comentarios del Periscope. Dice, buenas noches, ¿se sabe de alguna información de los militares que estaban ayer con Guaidó? Los de más bajo rango solicitaron protección diplomática en algunas embajadas de países amigos o que han avalado la presidencia de Guaidó en Caracas. Los de más alto rango no tengo información sobre si pidieron asilo o protección diplomática o salieron del país. Lo que sí es relevante es que el gobierno de Brasil hoy informó, por ejemplo, que en promedio la frontera Venezuela-Brasil suelen pasarla tratando de escapar de Venezuela o de irse de Venezuela, un promedio de 200 personas diariamente, y que ayer ese número superó las 800 personas diarias. El promedio es de 200, ayer fueron 800 las que pasaron la frontera Venezuela-Brasil. Seguimos viendo, trato de no salirme de la cámara aquí en el Instagram Live. Vamos a ver si lo podemos ver aquí un poco mejor. ¿Por qué hay tanta interferencia? Si te refieres a la conexión de internet, porque estoy en Venezuela y bueno, realmente los planes que pueden existir sobre todo para su vida son realmente malos. Vamos a seguir viendo algunas. ¿Por qué Estados Unidos ahora revela los nombres de los funcionarios que estaban negociando? Es una gran pregunta. Una gran pregunta. Podemos tener algunas hipótesis, no respuestas concretas a por qué ocurrió eso. Seguramente Donald Trump o el senador Marco Rubio nos dan algunas respuestas o algunas aproximaciones de respuestas en los próximos minutos, en las próximas horas. Sin embargo, ayer lo conversaba informalmente con algunos amigos y decían, bueno, la oposición venezolana siempre ha confiado en el chavismo y el chavismo siempre les ha mentido. Cierto, pero una cosa es mentirle a la oposición venezolana y otra cosa es mentirle al gobierno de los Estados Unidos. Si efectivamente existía esa negociación y quienes estaban negociando le mintieron como una estrategia, como ha dicho hoy Maduro, que era una estrategia, pues eso evidentemente va a tener muchas más repercusiones que cuando el chavismo le ha mentido a la oposición venezolana o al Vaticano en los fallidos procesos de diálogo del año 2016 y 2017. Seguimos viendo algunos de los comentarios, hace días en varios puntos de las concentraciones los diputados hablan de elecciones. Sí, los diputados siempre hablan de elecciones, yo también hablo de elecciones porque es parte de la hoja de ruta de la transición. Cese, usurpación, gobierno de unidad nacional y elecciones. Y el tema de las elecciones, si se quieren hacer unas buenas elecciones y que la mayoría de las personas que están fuera puedan votar, se necesita empezar a trabajar en ese tema desde el día de mañana, desde el 2 de mayo, por poner una fecha lo más pronto posible. Y cuando digo que hay que trabajar, significa que hay que empezar a hacer un registro de los venezolanos en el extranjero para saber cuántos son electores potenciales, para saber quién tiene documentos que le avalen votar, quién no lo tiene, establecer un protocolo de verificación de identidad que sea lo suficientemente robusto para evitar que una persona tenga múltiples registros. Es decir, no es sencillo lograr que 3 millones de electores venezolanos en el extranjero, 3 millones de electores potenciales, suponiendo que el resto no tienen o no han cumplido los 18 años, puedan votar. Eso es un proceso muy complejo y para que todas esas personas puedan votar sin entrar en el otro debate sobre garantías técnicas y políticas, se necesita trabajar con mucho tiempo de antelación. Bueno, aquí me dicen que mi mente es limitada. Bueno, sí, se hace lo que se puede con lo que nos dio Dios, pero bueno, no necesariamente todos somos Stephen Hawking, pero bueno, pues sí, mi mente es a veces un poco limitada en el análisis, pero trato de hacer lo que puedo. De hecho, me estoy tomando algunas pastillas, gomitas de Centrum, a ver si mejoro un poco el análisis con eso. Fitina también creo que debería tomar. ¿Qué se sabe del general exdirector del SEBIN? En teoría está detenido. Aunque no hay confirmación formal de eso, en teoría está detenido desde el momento que fue designado el nuevo director, lo que implica que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, perdón, recobra mucho poder en cuanto a la policía política del Estado. Los militares no son de Venezuela. Bueno, creo que uno de los grandes
éxitos de Chávez fue separar el mundo militar del civil y hacer que los civiles no entendiéramos o no entendiésemos lo que ocurre dentro del mundo militar. Chávez fue bastante hábil en eso, separó totalmente el adiestramiento militar, les dijo o les hizo creer que eran importantes, les dijo o les hizo creer que eran vitales en el transcurso, en el desarrollo del país, y con ese discurso logró que los civiles nos desentendiéramos del mundo militar, y a lo mejor por eso en este momento nos cuesta tanto dialogar civiles con militares y militares con civiles. Sin duda alguna, si queremos avanzar en este proceso, necesitamos civiles, poderle hablar a los militares, pero también a la inversa. Los militares también tienen que saberle hablar a los civiles, porque esto es un canal ya bidireccional, o este es un proceso que debe ser bidireccional. Y la ley de amnistía no ha funcionado porque 70% de los militares venezolanos no han cometido violaciones a los derechos humanos, no han cometido actos de corrupción, no están en actos ilícitos. Así que en buena medida es importante que los civiles logremos tener esa articulación o esa forma de conversar, civiles y políticos, con el estamento militar, pero no solamente el esfuerzo. Si hay algún amigo del mundo militar escuchándonos, no solamente un esfuerzo que tenemos que hacer los civiles, pero también es un esfuerzo que tiene que hacer el mundo militar por entendernos a quienes estamos en otra parte de la sociedad. Nos preguntan, ¿cómo es el asunto del paro escalonado? Buena pregunta. Primer punto, es solamente para la administración pública, no es para empresa privada, no es para universidades, etc. Lo que ha dicho Guaidó el día de hoy, como había dicho en las semanas previas, es que los empleados públicos van a empezar a trabajar de forma escalonada hasta lograr generar una situación de ingobernabilidad dentro de la administración pública. Ha pedido Guaidó que los empleados públicos usen algún tipo de distintivo azul, los que estén de acuerdo con apoyarlo. Esto parece mucho más complicado, pero en líneas generales los paros escalonados los va a ir anunciando el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado en las próximas horas. Hoy ya la diputada Delsa Solórzano hablaba que la Asamblea Nacional está avanzando en un proceso para garantizar el empleo de los empleados públicos, valga la redundancia, que consideran que deben apoyar o sumarse al llamado de paro escalonado que ha hecho Guaidó. Vamos a ver. Ya logré leer los mensajes. Recuerden, la mayoría de los generales jamás soñaban con serlo por sus posiciones en sus graduaciones. Sí, es cierto, hay casos emblemáticos de generales, hay casos emblemáticos de magistrados del Tribunal Supremo que no cumplen con los requisitos de ley, pero están ahí en esa posición. Hay que aprender a lidiar con estas situaciones para poder avanzar en la recuperación de la institucionalidad de Venezuela y por ende de la democracia. Rafael Paradas, Eugenio, ¿crees que haya sido verdad que ayer se apresuraron los acontecimientos porque se filtró una información que decía que arrestarían a Guaidó y trasladarían a Leopoldo? Hablamos de esto al inicio, es una de las hipótesis que hay. Otra de las hipótesis sugiere que como Guaidó y Leopoldo quedaban, su incidencia sobre la Junta de Transición o sobre el gobierno de transición quedaba disminuida, decidieron boicotear ese proceso. No creo que ninguna de las dos versiones sea 100% correctas. Hay mucho de esta historia que todavía se desconoce. Los actores principales, además, deberían todavía explicarnos mucho. Pero lo primero que suena, y suena razonable además, es que para evitar el encarcelamiento de Guaidó o el traslado de Leopoldo Ramo Verde, pues seguramente decidieron adelantar algunos actos. Evidentemente Guaidó es mucho más útil para la causa de la alternativa democrática en la calle que preso, y Leopoldo López es mucho más útil es mucho más útil en la calle o protegido en una embajada que estando en Ramo Verde. Creo que eso no tiene discusión, y desde el punto de vista personal, Ramo Verde y estar protegido en una embajada, pues creo que la opción es obvia, ¿no?
vamos a ver. Otro, ¿cómo queda Guaidó si se crea una junta cívico-militar? La información que hay es que queda por fuera de la junta cívico-militar, o por lo menos extraoficialmente es lo que se ha dicho, porque la junta cívico-militar eran generales y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso está por fuera, evidentemente, del Estatuto de la Transición. Eso es otro escenario, pero es un escenario que extraoficialmente se dice que existía y entonces debemos empezar a valorarlo, sobre todo por la incidencia que puede tener. ¿Cómo hacemos un paro si las empresas no generan números verdes? Pero es que el paro no se trata de la empresa privada, el paro escalonado es para la administración pública. Creo que aquí está fallando la comunicación de la oposición venezolana, porque no ha quedado claro el tema del paro. Ya vamos a tener un poco más de 40 minutos conversando. Hay bastantes preguntas que están en este momento. Hay bastantes preguntas que están llegando en este momento. Vero Begui se acaba de unir a la transmisión en vivo, por lo menos es recién ahorita que lo estoy viendo. Hola, Vero. Si seguimos... alguien me dice que no les pare los comentarios sobre que estoy corto de cerebro. ¿Cómo queda Voluntad Popular desde el 30 de abril? Voluntad Popular queda exactamente igual que estaba el 29 de abril. Sigue siendo el partido que tiene mayor incidencia sobre este proceso. Sigue siendo el partido que tiene representantes en posiciones de poder dentro de esta pre-transición, que tiene mayor cantidad de representantes en posiciones de poder. No creo que haya cambiado nada de ayer a hoy o del 29 de abril al 1 de mayo con Voluntad Popular, salvo la lamentable, una vez más, detención de Gilbert Caro, o desaparición en este caso, pues no hay mucha certeza todavía de dónde se encuentra. ¿Por dónde va a hablar Donald Trump? Definitivamente no va a ser por este live, lamentablemente. No, es una entrevista que se anuncia en Fox, en la cadena Fox. Seguramente va a estar Trump, seguramente va a estar el senador Marco Rubio. La forma en que se promocionó la entrevista implicaba que iban a hablar sobre el tema venezolano. Habrá que ver si aportan elementos nuevos o diferentes a lo que ya dijeron ayer Bolton y Abrams. ¿Por qué Juan Guaidó no hace un registro electoral internacional avalado por la OEA y la Unión Europea? No se pueden hacer actividades, Guaidó no puede hacer actividades que corresponden a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo que sí se va a hacer en los próximos días o semanas es comenzar el proceso de registro de los venezolanos que están en el extranjero, para tener adelantado todos los números en cuanto a logística, o para que el nuevo Consejo Nacional Electoral tenga muy claro cuál es la logística que se necesita para poder procesar el registro electoral en el extranjero y que los venezolanos en el extranjero puedan votar. Creo que 20 años de chavismo han hecho que nos olvidemos de lo que es la separación de poderes. Ni la Asamblea Nacional ni Guaidó pueden adelantar procesos que le corresponden al Consejo Nacional Electoral como poder que es según nuestra Constitución. Eso sí, lo que sí se le pueden dar es insumos al nuevo Consejo Nacional Electoral para facilitarle el trabajo, que es lo que seguramente va a empezar a ocurrir en las próximas semanas, cuando comience el proceso de registro ya mucho más formal que el que existe hasta este momento de los venezolanos que se encuentran en el extranjero, para saber cuántos son mayores de edad, cuántos tienen documento de identidad, quién está dispuesto a movilizarse para votar o no. Ese tipo de preguntas, dudas que son necesarias poderlas aclarar antes de hablar de una elección con la participación de quienes están fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver. No leo el nombre del usuario, pero dice: ¿no ves que ya ellos no están en la calle y los heridos siempre los echamos sin armas? Vamos a volver a entrar en este debate sobre el año 2017. La convocatoria del día de hoy no implicaba enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado. Hay unos sectores que sí lo quieren hacer, y bueno, lamentablemente empiezan a ocurrir este tipo de situaciones, sobre todo por la acción de la Guardia Nacional, de la PNB. No termina siendo culpa de los manifestantes, como dijo el día de hoy lamentablemente el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, sobre las personas que atropelló ayer la tanqueta de la Guardia, diciendo que, bueno, ¿para qué se ponen delante de la tanqueta? No se trata de hacer algo así.
de decir algo así. Lamentable esa declaración del Pepe Mujica, pero sí se trata de entender que la convocatoria de hoy no implicaba ese enfrentamiento. Y si algo ha contribuido a la presión internacional es la presión a lo interna que existe en el país. Esta es una operación, si lo queremos ver, tipo tenaza o tipo sándwich. Se necesita la presión internacional, pero también se necesita el concurso y la presión interna para tratar de generar la suficiente presión que a su vez genere que entremos en una dinámica distinta en donde se pueda hablar nuevamente de que Venezuela se enrumbó hacia la democracia. Vamos a ver. Dice, hay una discusión interna en el chat del Periscope, pero dice la gente sí está en la calle, pero no los líderes. Hoy la represión fue sin piedad. Sí, hoy la represión fue sin piedad. Definitivamente, hoy la represión fue sin piedad. Y esperemos que a partir de hoy quienes tienen a su cargo los temas de seguridad ciudadana pues recapaciten mucho en lo que están haciendo. 8:20 de la noche, ya llevamos 50 minutos de transmisión, quedan muchas interrogantes, voy a tratar de llevármelas para irlas respondiendo paulatinamente a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en un proceso bastante complejo que amerita ir analizando la situación o reescribiendo los escenarios que existen prácticamente que semana a semana, por no decir diariamente. Pero en este momento, si viésemos una línea, pareciera que estamos en el punto donde hay un empate catastrófico, como algunos lo están llamando, entre la oposición y el chavismo. Empate catastrófico, ¿por qué? Porque ni el chavismo ni la oposición son capaces de imponerse a su rival. Y ese empate catastrófico lo que está provocando es que el status quo, a pesar de la precarización en los servicios del país, en la precarización de su día a día, de la vida de sus familiares si está afuera, el status quo empiece a resistir y el status quo empiece nuevamente a recobrar parte del control o tener gobernabilidad en el país. El día de ayer puede ser un punto de inflexión en ese empate catastrófico para tratar de que pasemos de ese empate catastrófico a un escenario en donde empiece a privar la sensatez, empiece a privar el reconocimiento mutuo y adicionalmente ese reconocimiento mutuo nos permite avanzar hacia la reinstitucionalización del país y terminar esa reinstitucionalización con un proceso electoral con garantías técnicas y políticas, no ahorita, sino cuando existan esas garantías técnicas y políticas que permitan que usted recupere la confianza en el voto como mecanismo para dirimir nuestros conflictos y que podamos avanzar en eliminar las causas que han generado la precarización de nuestro día a día, que ya no vivamos, sino que sobrevivamos en Venezuela. Esta situación que ha provocado que muchas familias estén rotas, no solamente al interno, sino con familiares aquí, familiares distribuidos en todas partes del mundo. De una vez por todas hay que entender que tenemos que cambiar esta perniciosa dinámica que ha hecho que entremos en una emergencia humanitaria compleja y que estemos viviendo las consecuencias, experimentando las consecuencias de una emergencia humanitaria compleja y además una división de clases horrible, terrible, entre los que tienen acceso a moneda extranjera y quienes no la tienen. Ojalá en las próximas semanas, la próxima vez que hagamos un live, pues podamos avanzar mucho más en los escenarios que existen para lograr la reinstitucionalización y el regreso a la democracia. Soy Eugenio Martínez, @Puskas. Quedan mis redes sociales a su disposición para todos los comentarios o preguntas que bien tengan a formular. Un abrazo para todos, que la fuerza los acompañe y nos vemos en el próximo live. Un abrazo. Para los que preguntan, al fondo, lo que está al fondo, sí es un Arturito. Ahí está mi R2D2. Estoy señalando primero a la gente del Instagram Live, ahora a la gente del Periscope. Ahí lo tengo, sí es un R2D2. Un abrazo para todos. Live video.